Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, porque ¿a quién no le gustan los chismes y las exclusivas sobre las celebridades? Y hoy en particular, vamos a hablar de dos nombres que resuenan mucho en el mundo de las telenovelas turcas y que seguro conocen: Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Exacto, hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a su supuesta relación, o mejor dicho, a la supuesta relación privada que tienen, porque el título del vídeo lo dice todo: secreto revelado, Burak Özçivit y Neslihan, ¿dónde se esconden? Relación privada. Ya sé, suena jugoso, ¿verdad? Así que prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que se sabe, o al menos lo que se rumorea, sobre esta pareja, o presunta pareja. Vamos a explorar las pistas, analizar las señales y por supuesto, a especular un poquito porque eso es lo divertido. Antes de empezar, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos, y les aseguro que tengo mucho más chisme, noticias y análisis sobre sus estrellas favoritas preparados. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos con este cotilleo. Bien, para empezar, quiero aclarar que este vídeo se basa en información pública, rumores y especulaciones que circulan en los medios y redes sociales. No tenemos acceso a información confidencial ni a secretos de Estado, lamentablemente. Pero lo que sí tenemos son pistas, imágenes, comentarios y sobre todo, mucho interés en la vida de estas dos mega estrellas turcas. Burak Özçivit, para los que no lo conozcan, es conocido por sus papeles en series como Kara Sevda, donde compartió pantalla con Neslihan, o Kuruluş, Osman. Es un actor increíblemente popular, con una presencia impresionante y un carisma que cautiva a la audiencia. Su mirada intensa, su porte elegante y su habilidad para encarnar personajes complejos lo han convertido en uno de los galanes más codiciados de Turquía y del mundo. Y por supuesto está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy querida en Turquía, y con quien tiene hijos. Su matrimonio, aunque sólido y mediático, no ha estado exento de rumores y especulaciones, alimentando aún más el interés en su vida personal. Neslihan Atagül, por su parte, también es una actriz talentosísima, conocida por su papel de Nihan en Kara Sevda, precisamente junto a Burak. Su interpretación de Nihan, una mujer fuerte, apasionada y vulnerable, le valió el reconocimiento internacional y la consolidó como una de las actrices más destacadas de su generación. También ha protagonizado otras series exitosas como Fatih Arville y Sefirin Kazeta. Es una mujer hermosa, con una personalidad muy fuerte y una gran legión de fans. Su estilo, su elegancia y su autenticidad la convierten en un icono de la moda y una fuente de inspiración para muchas mujeres. Y está casada con el actor Kadir Doğulu, una relación que también ha sido objeto de escrutinio público y que, como todas, ha enfrentado desafíos y momentos difíciles. La pregunta principal es: ¿por qué este vídeo? ¿Por qué hablar de una supuesta relación privada entre ellos cuando ambos están casados? Pues bien, todo se remonta a la química que tenían en Kara Sevda. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino también en numerosos países del mundo, y la química entre Burak y Neslihan era innegable. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. La conexión entre Kemal y Nihan trascendía la pantalla, generando una conexión emocional con el público que raramente se ve. La gente, claro, empezó a fantasear, a imaginar, a especular. La intensidad de sus escenas románticas, la manera en que se miraban, la forma en que se complementaban, todo contribuía a alimentar la fantasía de un romance fuera de la ficción. Las redes sociales se llenaron de comentarios, fotos editadas, vídeos con música romántica, en fin, todo lo que suele suceder cuando dos actores interpretan una historia de amor tan intensa. Los fans, ávidos de más, crearon comunidades dedicadas a la pareja, compartiendo sus momentos favoritos, analizando cada detalle y creando sus propias narrativas sobre la posible relación entre Burak y Neslihan. Y es que, seamos honestos, a veces es difícil separar la ficción de la realidad, ¿verdad? La línea entre lo que vemos en la pantalla y lo que imaginamos fuera de ella se difumina, y la fantasía se convierte en una parte importante del atractivo de la serie y de sus protagonistas. Las especulaciones sobre una supuesta relación entre Burak y Neslihan no son nuevas. Han estado presentes desde que se emitió Kara Sevda, y, de vez en cuando, resurgen con más fuerza. ¿Por qué? Pues porque siempre hay detalles, rumores y situaciones que alimentan el misterio. El mundo de las celebridades, especialmente en el ámbito de las telenovelas, es un caldo de cultivo para la especulación.
Ion. La intensa exposición mediática, la constante presencia de los paparazzi y la curiosidad del público, crean el ambiente perfecto para que los rumores florezcan. En primer lugar, la intensidad de sus personajes en la serie, Kemal y Nian, fue clave para avivar las sospechas. La historia de amor que interpretaron era apasionada, llena de obstáculos y con un final trágico que conmovió a millones. La conexión que tenían era tan poderosa que era difícil no pensar que algo más podía estar sucediendo fuera del set. La forma en que se entregaban a sus personajes, la manera en que transmitían sus emociones, era tan convincente que resultaba difícil imaginar que todo fuera pura actuación. La pasión que emanaban en cada escena, el sufrimiento que compartían, la lucha constante por su amor, todo contribuía a crear una sensación de realidad que trascendía la ficción. Luego, a pesar de que ambos están casados con otras personas, a veces se han dado situaciones un tanto sospechosas. Por ejemplo, en eventos públicos, siempre hay miradas, risas y gestos que algunos han interpretado como algo más que simple cordialidad. Las fotos y vídeos capturados en estos eventos son analizados con lupa por los fans y los medios de comunicación, buscando cualquier señal que confirme o desmienta los rumores. Un abrazo un poco más largo, una sonrisa cómplice, una conversación aparentemente íntima, cualquier detalle es suficiente para alimentar la especulación. También hay que tener en cuenta las redes sociales. Instagram, Twitter, son una mina de oro para los chismosos. Los fans, los paparazzi y los medios de comunicación están constantemente analizando cada publicación, cada like, cada comentario. Cualquier detalle puede ser interpretado como una señal. Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para el seguimiento de la vida de las celebridades. Cada publicación, cada historia, cada interacción es analizada en busca de pistas, señales y posibles conflictos. Los fans ávidos de información dedican horas a analizar cada detalle, creando sus propias interpretaciones y compartiendo sus teorías en línea. Por ejemplo, una vez se viralizó una foto en la que supuestamente Burak y Neslihan estaban muy juntos en un restaurante. La imagen era borrosa y poco clara, pero suficiente para encender las alarmas. La calidad de la foto, la falta de contexto y la especulación que generó, demuestran la facilidad con la que los rumores pueden propagarse en el mundo digital. Otra vez, un comentario en una foto de Instagram de Neslihan por parte de Burak fue analizado hasta la saciedad, buscando algún mensaje oculto. Los comentarios, los likes, las reacciones en las redes sociales, son constantemente interpretados y reinterpretados, creando un ciclo interminable de especulación y rumorología. ¿Y dónde se esconden? Bueno, esta parte del título es, digamos, un poco más metafórica. Se refiere a que si realmente existiera una relación secreta, obviamente no la harían pública. Tratarían de mantenerla lo más oculta posible, lejos de los focos y del escrutinio público. De ahí la idea de esconderse. La idea de esconderse en este contexto no se refiere a un lugar físico específico, sino a la necesidad de mantener la discreción y la privacidad. Si una relación extramatrimonial existiera, la lógica dicta que se evitarían lugares públicos, eventos mediáticos y cualquier situación que pudiera llamar la atención. El esconderse implicaría una vida paralela, una existencia protegida del ojo público, donde los encuentros serían secretos y cuidadosamente planeados. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hay una relación privada entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül? La verdad, y esto es muy importante, es que no lo sabemos. No tenemos pruebas concretas ni fotografías comprometedoras, ni declaraciones oficiales que confirmen o desmientan estos rumores. Todo se basa en especulaciones, en interpretaciones y en la imaginación de la gente. Es crucial recordar la importancia de la cautela y el respeto a la privacidad, especialmente cuando se trata de la vida personal de las celebridades. Es probable que la química entre ellos fuera real, que se llevaran muy bien y que, tal vez, sintieran cierta atracción. La conexión que compartieron durante la filmación de Kara Sevda fue innegable, y es natural que se creara una relación de cercanía y amistad entre ellos. Pero eso no significa que hayan cruzado la línea. Es muy posible que simplemente sean amigos cercanos, compañeros de trabajo que se aprecian y respetan. La convivencia prolongada en el set, las horas de trabajo juntos, la necesidad de conectar emocionalmente para interpretar sus personajes, son factores que favorecen el desarrollo de vínculos fuertes. También es posible que haya existido o exista algún tipo de tensión o atracción, pero que ambos, respetando a sus parejas, hayan sabido mantener la distancia y profesionalismo.
La tentación puede estar presente, pero la decisión de no ceder a ella es una muestra de madurez y compromiso. La vida de las celebridades, aunque glamurosa, también implica responsabilidades y desafíos, y el respeto a la pareja y la familia es fundamental. En cualquier caso, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Los rumores son eso, rumores. Y es fundamental respetar la privacidad de las personas, sobre todo cuando están casadas y tienen una vida familiar. El sensacionalismo, la necesidad de crear historias impactantes y la búsqueda de clics, pueden llevar a distorsionar la realidad y a dañar la reputación de las personas involucradas. En resumen, la supuesta relación privada entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es un misterio que probablemente nunca resolveremos del todo. La química entre ellos fue innegable en Karasevda, y eso, sumado a algunos detalles y especulaciones, ha alimentado los rumores. Pero la realidad es que no tenemos pruebas sólidas, y lo más probable es que todo se quede en la imaginación y en el mundo de la ficción. La fascinación por las celebridades, la búsqueda de romances secretos y la especulación constante son parte del juego. Pero es importante recordar que al final, las vidas de las personas involucradas son privadas y merecen respeto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, esta exploración de los secretos y los rumores sobre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre ellos? ¿O creen que todo es producto de la imaginación de los fans y de la magia de la televisión? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenme sus teorías, sus comentarios, sus preguntas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, seguro que a ellos también les interesa el chisme. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, eso me ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos y por favor, compartan este vídeo con todos sus amigos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.